Sé que sentir un dolor en el pecho es una de las experiencias más alarmantes que puedes tener. De inmediato, tu mente puede ir al peor escenario, especialmente si ya has tenido algún problema de corazón. La ansiedad es una reacción normal, pero quiero hablarte de una causa de dolor en el pecho que, aunque necesita atención, a menudo no es tan grave como parece: la pericarditis. Por supuesto, cualquier dolor en el pecho requiere que busques ayuda médica de inmediato, pero conocer otras posibles causas puede darte un poco de calma. Dicho de una forma muy sencilla, la pericarditis es la inflamación de la funda o el saco que envuelve y protege tu corazón. Aunque es una condición más frecuente en hombres de 20 a 50 años, puede afectar a cualquier persona y es especialmente importante conocerla si has tenido un evento cardíaco previo. Entender qué es exactamente esta funda y por qué a veces se inflama es el primer paso para gestionar esta inquietud. El corazón está dentro de una especie de bolsa muy fina que tiene dos capas. Entre esas dos capas hay una pequeña cantidad de líquido, lo justo para que el corazón pueda latir y moverse con libertad sin rozar con nada a su alrededor. Ese saco es el pericardio. Cuando se produce una pericarditis, esa envoltura se inflama y, como consecuencia, la cantidad de líquido entre las dos capas aumenta. Ese exceso de líquido presiona el corazón y puede dificultar un poco su trabajo de bombear sangre a todo el cuerpo. Pero, ¿cómo se manifiesta exactamente esta presión en tu cuerpo? Porque esa presión y ese roce causa un tipo de dolor muy particular. Sé que diferenciar un tipo de dolor de otro en el pecho puede ser confuso y aterrador. Sin embargo, conocer las características del dolor de la pericarditis puede darte algo de tranquilidad mientras esperas la evaluación médica. Este dolor suele ser agudo y punzante, aunque algunas personas lo describen como un dolor sordo. Normalmente lo sientes en el centro o en el lado izquierdo del pecho y a veces esa molestia se extiende hasta el cuello, el hombro izquierdo, la espalda o incluso el abdomen. Aquí viene la clave que lo diferencia de otros dolores, como el de un infarto. El dolor de la pericarditis típicamente empeora cuando respiras hondo o cuando te tumpas. Por el contrario, sientes un alivio claro al sentarte erguido o inclinarte un poco hacia adelante. A diferencia de la angina, no mejora con el simple reposo. A veces a esa molestia la acompañan otros síntomas como un poco de fiebre, tos seca, fatiga o una sensación general de malestar. Pero ¿por qué se inflama esta cubierta del corazón? Aunque en muchos casos no llegamos a saber la causa exacta, existen varios motivos conocidos. El más común es una infección viral, como las que causan un resfriado común. Otras veces, la inflamación puede ser consecuencia de un traumatismo en el pecho, una cirugía cardíaca o estar asociada a enfermedades como la insuficiencia renal, el lupus o la artritis reumatoide. Incluso otras situaciones como la radioterapia en el pecho, ciertos tipos de cáncer o infecciones menos comunes, como las causadas por bacterias, pueden ser el detonante. Un caso que genera muchas dudas es la pericarditis que aparece después de un ataque al corazón. Es importante diferenciar dos situaciones. La primera es la pericarditis temprana, que puede aparecer al cabo de 1 a 3 días después del infarto. Es una reacción natural, la forma que tiene tu cuerpo de limpiar el tejido que resultó dañado. Pero, ¿y qué pasa si el dolor aparece semanas después? Eso nos lleva a la segunda forma conocida como síndrome de Dressler. Esta pericarditis tardía puede ocurrir semanas o incluso meses después del infarto y se debe a que el sistema inmunitario, en su intento de protegerte, se confunde y ataca por error al tejido sano del corazón. Es como si el sistema de defensa se pasara de celoso en su trabajo. Una vez que tienes estos síntomas y sospechas una de estas causas, ¿cómo puede un médico confirmarlo?
El diagnóstico es un trabajo detectivesco para confirmar la sospecha y, lo más importante, descartar otros problemas más serios. El primer paso es algo tan sencillo como escucharte el corazón con un fonendo. Se busca un sonido muy específico llamado roce pericárdico. Suena exactamente como te lo imaginas, como el ruido que harían dos superficies al frotarse. Después vienen otras pruebas que no son dolorosas. Un electrocardiograma registra la actividad eléctrica de tu corazón. Una ecocardiografía permite ver directamente si hay exceso de líquido en ese saco. Y una radiografía de tórax ayuda a comprobar el tamaño y la forma del corazón. Una vez confirmado el diagnóstico, el camino para sentirse mejor es, por lo general, bastante directo. El objetivo del tratamiento es doble. Por un lado, aliviar el dolor y por otro, reducir la inflamación para que el corazón pueda volver a trabajar sin esa presión extra. La buena noticia es que la mayoría de los casos se resuelven con medidas bastante sencillas. Lo más habitual es que te receten medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno o la aspirina, a menudo combinados con otro fármaco llamado colchicina, que ayuda a controlar la inflamación. En algunas situaciones muy concretas, si estos medicamentos no son suficientes, se recurre a otros antiinflamatorios más potentes, como los corticosteroides, pero esto es menos común. Junto a la medicación, el reposo es fundamental. Tendrás que evitar las actividades físicas intensas durante un tiempo para darle a tu corazón la oportunidad de recuperarse por completo. En casos muy raros, si se acumula una gran cantidad de líquido, puede ser necesario drenarlo con una aguja en un procedimiento llamado pericardiocentesis o, excepcionalmente, realizar una pequeña cirugía. La recuperación suele ser rápida. La mayoría de las personas se sienten mucho mejor en un plazo de 1 a 3 semanas, aunque en algunos casos la recuperación completa puede llevar hasta 3 meses. Lo importante es tener paciencia, ya que a veces la pericarditis puede volver a aparecer. La próxima vez que sientas una molestia en el pecho, la prudencia y la responsabilidad te dirán, con razón, que debes consultar a tu médico sin demora. Pero ahora tienes un conocimiento nuevo. Sabes que no todo dolor en esa zona significa lo peor. En cualquier caso, espero que te vaya muy bien. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias.